Planeta Dalumián. Su Alteza el Príncipe Natasid del tercer Gran Clan desea verle Su Alteza, anunció Vía. Nunio levantó la vista del modelo 3D de la Tierra. Se suponía que estaba actualizando la base de datos con la nueva información que había aprendido sobre los humanos, pero en vez de eso, había terminado mirando el modelo 3D del planeta durante aproximadamente media hora, o mejor dicho, en una pequeña isla en él. «Déjalo entrar», dijo Nunio con retraso, enderezándose y mirando a la puerta. Él no podía esperar a ver a Nat. Tenían la misma edad y habían crecido juntos. Nunio siempre lo había considerado su mejor amigo. Nat también iba a ser familia en menos de 2 años, cuando cumpliera 25 años y su vínculo infantil con el hermano de Nunio se convirtiera en un vínculo matrimonial. Cuando Nunio había regresado de la Tierra, se había decepcionado al enterarse de que Nat estaba fuera del planeta y no regresaría por un tiempo. Quería hablar con alguien en quien pudiera confiar plenamente, y Nat era la única persona en la que confiaba para no juzgarlo. Sonrió cuando la puerta se abrió y Nat entró, tan elegante como siempre. Los ojos verdes de Nat se iluminaron cuando vieron a Nunio. «Nord», dijo Nat, extendiendo su mente hacia la de Nunio, suprimiendo la necesidad de abrazar a su amigo. Nunio lo abrazó telepáticamente. La mente de Nat siempre se había sentido tan plateada como el cabello de Nat, con un borde familiar de emoción e impaciencia. Nat siempre estaba en movimiento, una mariposa social a la que le gustaba conocer gente nueva y hacer muchos amigos. Si amaba, amaba ferozmente. Si odiaba, odiaba con la misma fuerza. Siendo bastante moderado, Nunio siempre había pensado que debía ser agotador ser Nat, pero últimamente lo entendía mucho mejor, mucho mejor. Estaba empezando a pensar que había sido secuestrado por los bárbaros en Sol 3, dijo Nat con una sonrisa. Nunio frunció el ceño y le dio un golpe telepático. «Los humanos no son bárbaros. No seas un snob. Y ya he regresado hace años. No es mi culpa que estuvieras fuera del planeta». Nat arrugó la nariz y sonrió tímidamente. «Oh, estaba siendo un snob. Menos mal que te tengo para decirme cuando actúo con snobismo y alto nivel». «Max debe haberte contagiado», dijo Nunio con una pequeña sonrisa. Ahora fue el turno de Nat de darle un pequeño golpe telepático. «Ni siquiera bromees al respecto», dijo con el ceño fruncido, dejándose caer en el sofá de Nunio. «Tienes permiso para matarme el día que comience a actuar como Max». «Lo siento», dijo Nunio, sabiendo que era un tema delicado para Nat. Palmeó el hombro de Nat. «Él no es un monstruo, ya sabes». Nat se burló. «Él es tu hermano. Por supuesto que dirías eso. De todos modos, no estoy aquí para hablar de ese idiota». Miró a Nunio con curiosidad. «¿Qué pasa, Nart?» «Nunio. Me acostumbré al nombre y me gusta mucho». Nat solo asintió. «Así que, ¿qué hay de malo? Emites algunas vibraciones realmente negativas». Nunio suspiró, agitó la mano para quitar la imagen 3D de la Tierra y abrió la configuración de seguridad de la habitación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Nat. Nunio apagó silenciosamente las cámaras y miró a su amigo. «Ya no tengo el vínculo con Lilén». «¿Qué? ¿Hablas en serio?», preguntó Nat, con los ojos muy abiertos. Por supuesto que se sorprendió. Era inaudito. Nunio asintió. «Sentí que se debilitaba gradualmente en la Tierra y luego se rompió, creo, justo la noche antes de que mis padres me recogieran. En realidad». Luchó contra un sonrojo, recordando esa noche, y dijo rápidamente: «Pensé que el vínculo podría reconstruirse cuando regresara a casa, al igual que mis otros enlaces telepáticos con mi familia. Pero han sido 22 días y no ha pasado nada.
No sé qué pensar. Nat estaba frunciendo el ceño. ¿Has hablado con Lilén? ¿Todavía siente el vínculo en su extremo? Nunio negó con la cabeza. Ella todavía está en ese internado en Manir. No se permiten comunicaciones a menos que sea una emergencia. Él vaciló. No sé si debería decírselo a alguien. Nat enarcó las cejas. ¿Por qué no? Estoy seguro de que los adeptos de la mente solo restablecerán el vínculo. Quiero decir, ha estado en tu mente por siempre. No debería ser difícil. Yo... Nunio se mordió el labio y miró alrededor de la habitación, paranoico de que alguien lo escuchara. No estoy seguro de querer recuperar el vínculo. Hubo un silencio. Cuando Nunio se atrevió a mirarlo otra vez, encontró a Nat mirándolo. Está bien, dijo Nat lentamente. ¿Quién eres y qué le has hecho a mi mejor amigo? Siempre te burlaste de mí cuando me quejé de mi vínculo con tu hermano. ¿Y ahora de repente tampoco quieres el vínculo? Nunca tuviste un problema con Lilén. Nunio suspiró. Es solo que... Se pasó una mano por el pelo. Me siento mucho mejor sin eso. Me siento como si hubiera estado medio ciego toda mi vida. Todos mis sentidos están mejor ahora. Era cierto, el mundo se sintió mucho más vibrante, los colores más brillantes, sus sentidos aumentaron, su telepatía mucho más fuerte. Se sintió mejor, más fuerte, más. Nunca antes había estado en contra del vínculo, pero no sabía de qué había sido privado, y ahora no podía imaginar volver a eso. Por otro lado, si volviera a unirse, tal vez dejaría de sentirse tan terriblemente adolorido por dentro. Las emociones, aparentemente negativas, ahora también eran mucho más fuertes. No lo entiendo, dijo Nunio. ¿Por qué el vínculo empeora nuestros sentidos? Siempre nos han dicho que el vínculo nos ha mejorado. Nat miró hacia otro lado, sus cejas pálidas se acercaron. Cuando volvió a hablar, su voz era vacilante. Escuché algunos rumores cuando estuve en el planeta. Bien, el año pasado pensé que eran mentiras, pero tal vez no lo eran. ¿Qué rumores? Todavía frunciendo el ceño pensativamente, Nat jugó con un mechón de su largo cabello plateado. Tienen estas leyendas del contacto con nuestros antepasados. Les tenía miedo, Nord. Afirmaron que algunos de nuestros antepasados podrían matar con sus mentes. Nunio se echó a reír, pero cuando notó la grave voz de Nat, la risa murió en su garganta. Seguramente no es cierto, dijo. Nat se encogió de hombros. Han pasado miles de años. Siempre pensé que era extraño que nuestros libros de historia fueran tan secretos acerca de las décadas entre la Gran Guerra y la ley de vinculación. El contacto con el planeta Bien también sucedió en esa época. Nunio frunció las cejas. Nunio lo consideró. Era cierto que los 60 años transcurridos entre el final de la Gran Guerra y la introducción de la ley de vinculación apenas había sido documentada. Lo que era bien conocido era el hecho de que las armas biológicas utilizadas en la guerra afectaban enormemente a la población, lo que hacía a las mujeres estériles y empeoraba la calidad del esperma de los hombres. Desesperados por evitar que la población se extinga, los científicos de Dalumián iniciaron un programa genérico experimental que tenía como objetivo reparar los sistemas reproductivos de las personas. Lo había arreglado, pero debido a las pruebas limitadas, hubo consecuencias imprevistas. Los experimentos genéticos habían causado mutaciones de varios tipos, volviendo a traer rasgos físicos extintos y afectando la telepatía de las personas. La base de datos histórica no tenía mucho detalle, solo mencionando que las mutaciones, no solo físicas, desaparecieron cuando se implementó la ley de vinculación. Según los informes del Consejo, la desaparición de las mutaciones telepáticas
fue solo un efecto secundario inesperado del vínculo infantil. «Pero, ¿qué tiene eso que ver con el vínculo que embota nuestros sentidos?», dijo Nuniu, levantando las rodillas y abrazándolas. Desde su regreso a casa, se encontró constantemente anhelando la comodidad del contacto físico que los humanos daban con tanta libertad. Mientras los dalumianos se tocaban entre sí, lo hacían en su mayoría a puerta cerrada, y mucho menos frecuentemente que los humanos, prefiriendo el contacto telepático. Nuniu se preguntó si este nuevo deseo de contacto físico tenía que ver con la ausencia del vínculo. Intentó no pensar en otra razón para su necesidad de comodidad física. Pensar en eso dolía. Nat habló. «La telepatía es nuestro sexto sentido. Si el efecto secundario de la ley de vinculación fue la desaparición de las mutaciones telepáticas, tiene sentido que el vínculo afectara a nuestros otros sentidos, ¿verdad?». Los labios de Nat se adelgazaron. Y cuando el consejo se dio cuenta de que el vínculo afectaba los sentidos de las personas, por supuesto lo mantuvieron en secreto. Probablemente es por eso que nos obligan a hacer el vínculo estúpido tan jóvenes. Los bebés son demasiado pequeños para recordar y darse cuenta de que algo está mal. Él negó con la cabeza. «Pero es un poco ridículo ir tan lejos para protegernos de los vínculos forzados, ¿no?». Nuniu se mordió el interior de la mejilla. «Cuando algo se le ocurrió», dijo lentamente. «¿Y si es una mentira que se introdujo la ley de vinculación para protegernos de los vínculos forzados? ¿Y si el vínculo se inventó específicamente para deshacerse de las mutaciones telepáticas?». Se miraron el uno al otro. «Si tienes razón», dijo Nat, «suena lógico, por supuesto. Al consejo no le importarán los pequeños efectos secundarios, como los sentidos apagados, siempre y cuando las mutaciones también se hayan suprimido». Se puso de pie de un salto y comenzó a pasearse por la habitación. Sabía que el vínculo era estúpido, pero no tenía idea de que en realidad estaba estropeando mi cuerpo más de un sentido. De repente se detuvo y se giró, mirando a Nuniu. «¿Crees que yo también puedo hacerlo? Ir a un planeta muy lejano como Sol 3 y deshacerme de mi vínculo con el idiota de tu hermano de esa manera». Nuniu suspiró. No le sentó bien cuando Nat habló tan mal de su hermano. «No creo que sea tan simple», dijo Nuniu. «Si fuera así de simple, todos los que viajaron a planetas distantes se romperían los lazos». Nat negó con la cabeza. «La teletransportación transgaláctica se mejoró hace solo 17 años. Hasta ese momento no podíamos viajar tan lejos, y dijiste que tu vínculo se había roto completamente solo después de meses de tu estancia en el Sol 3. No creo que ningún dalumiano haya permanecido tanto tiempo en planetas tan distantes. Hasta ti». Nuniu tuvo que admitir que Nat tenía razón. Hasta hace muy poco no podían viajar a planetas tan distantes como la Tierra utilizando la teletransportación. Su conocimiento de la Tierra se había basado en gran parte en lo que sus planetas aliados, que estaban ubicados más cerca de la Tierra, sabían al respecto, y la información no se había actualizado en mucho tiempo. «No puedes desaparecer durante meses», dijo Nuniu, «y no tienes idea de cómo sobrevivir en la Tierra». Nat desechó sus preocupaciones. «Si pudiste hacerlo, me las arreglaré también». Nuniu le dio una bofetada telepática. «Oye». Nat se echó a reír. «Sabes que tengo razón. Me sorprende que no te hayas matado o muerto de hambre. Eres demasiado ingenuo y amable para tu propio bien». Nuniu hizo un puchero. «No lo soy. Yo era un humano muy creíble. Aprendí a usar una máquina de café en 10 minutos». Nat le dirigió una mirada en blanco. «No tengo idea de lo que acabas de decir», dijo, «pero de todos modos está decidido. Voy al Sol 3. Quiero decir, a la Tierra». Nuniu suspiró ante la expresión de absoluta determinación en el rostro de Nat. «Sabes, me molesta que odies tanto a mi hermano y estés dispuesto a hacer cualquier cosa para deshacerte del vínculo con él.
¿Por qué no quieres convertirte en su rey consorte? Es un gran honor y realmente serías mi familia. Entonces, la expresión de Nat se suavizó un poco. Nord, no lo tomes como algo personal, ¿de acuerdo? Dijo. Solo trata de ponerte en mis zapatos. ¿Te gustaría estar unido de por vida a un tipo tan frío y cruel como Max? ¿Sabes que nunca me sonríe? Nunca. Él siempre me mira como si yo fuera un pequeño insecto molesto bajo sus pies. Rayos, me ignora la mayor parte del tiempo, es decir, a menos que me esté criticando por algo. Pero, ¿y eso no es todo?, dijo Nat. Él me bloquea completamente de su mente. ¿Sabes todo lo que dice la gente acerca de que el vínculo es un camino a la mente de tu compañero? Es una tontería. En lo que respecta a nuestro vínculo, él nunca ha tocado mi mente. Cada vez que trato de acercarme a él, me encuentro con esa pared fea e impenetrable que me hace sentir mareado y enfermo. ¿Por qué querría estar unido por la vida a una persona así? Nunio suspiró. Sí, él podía ver dónde venía Nat. Max no era muy fan del afecto telepático, incluso con su familia. Sus escudos mentales estaban constantemente arriba y nunca dejaba entrar a nadie. Si logras que tu vínculo se disuelva, Max no tendrá vínculos nuevamente, dijo Nunio. He estado esperando hasta que alcances la mayoría de edad. Nat se burló. No es culpa mía que su primer compañera muriera. Chica con suerte. Nat, dijo Nunio con reproche, la muerte no es broma. Nat dijo a la defensiva. No estoy bromeando. La muerte es preferible al destino de ser el compañero de Max. Ni siquiera había nacido entonces. No es mi culpa que Max tenga que esperar hasta que llegue a los 25. Es demasiado viejo para mí de todos modos. Él es solo 8 años mayor, dijo Nunio. Si tu vínculo se disuelve, no tendrá otras opciones. Todos los demás están emparejados. Nat parecía particularmente comprensivo. Él siempre puede estar unido a algún pobre bebé y esperar hasta que crezca. Es lo que me hicieron, ¿no? Nunio suspiró y se rindió. No sirvió de nada discutir con Nat sobre Max, y para ser totalmente honesto, Max no se lo puso fácil para defenderlo. Realmente era estresante, frío, con Nat, y criticó todo lo que hizo. Bien, dijo Nunio. Digamos que encuentras una manera de llegar a la Tierra y quedarte allí durante meses. Digamos que tienes el vínculo con Max disuelto. ¿Qué vas a hacer entonces? Nat lo miró a los ojos y sonrió. No lo sé, pero seré libre de tomar mis propias decisiones. Estaré libre de él. Tendré la libertad de hacer lo que quiera. Nunio sintió una oleada de anhelo tan fuerte que le dolía el pecho. Para hacer lo que quisiera, habían pasado 22 días. ¿Qué fue eso?, dijo Nat, frunciéndole el ceño. ¿Estás bien? Nunio respiró hondo, tratando de controlarse mejor. Sabía que estaba proyectando emociones negativas. Lo había estado haciendo durante días. Conocí a alguien en la Tierra, dijo, mirando sus manos. Nos hemos convertido en muy cercanos. Lo extraño tanto. Las palabras se sentían tan inadecuadas en comparación con el anhelo feroz que estaba torciendo y lastimando sus entrañas. «Oh», dijo Nat. Se dejó caer en el sofá y puso un brazo alrededor de los hombros de Nunio. Nunio se apoyó en el toque con entusiasmo, pero para su decepción, la comodidad física no hizo nada para satisfacer el anhelo que lo estaba comiendo desde adentro hacia afuera. Quería los brazos de sí, no los de Nat. «Espera», dijo Nat. «Si ya no estás vinculado, ¿puedes sentir atracción sexual?» Nunio sintió que le ardían las mejillas. Miró la cara ansiosa de Nat. «Eres descarado. No deberías estar preguntándome sobre tales cosas». «Bah», dijo Nat. «En lo que a mí respecta es natural. Es el vínculo estúpido que nos convirtió en seres asexuales». El último frunció el ceño sombríamente. «Sabes,
Me sorprende que el vínculo nos permita tener relaciones románticas. En realidad, si la tecnología de los úteros artificiales ya se hubiera inventado en este momento, estoy seguro de que ni siquiera se habrían molestado en devolvernos la posibilidad de conectarnos sexualmente con otra persona. Nunio abrió la boca para decirle que no fuera ridículo, pero la cerró cuando se dio cuenta de que Nat probablemente tenía razón. El Consejo había realizado una única enmienda a la ley de vinculación 15 años después de la introducción de la ley. La ceremonia de unión a la edad de 25 años no estaba en la ley original. El Consejo probablemente no había esperado que el vínculo infantil suprimiera los centros de excitación del cerebro, junto con las otras áreas que afectan a la telepatía y otros sentidos. Nunio ahora se preguntaba qué harían los adeptos a la mente que realizaban la ceremonia de unión para arreglar los centros de excitación de la pareja sin cambiar nada más sobre el vínculo. Sonaba complicado. ¿Era la capacidad de sentir excitación la única diferencia entre el vínculo infantil y el vínculo matrimonial? Casi me haces desear que la tecnología de úteros artificiales todavía no existiera, dijo Nat. Entonces no me habrían unido a otro hombre. Nunio puso los ojos en blanco. Por supuesto que se trataba de Max. Nat nunca perdió la oportunidad de quejarse de su vínculo con Max y de su injusticia. Cuando Nunio notó la mirada curiosa de Nat que le estaba dando, dijo: ¿Qué? ¿Es verdad que los humanos todavía tienen cosas como la heterosexualidad y la homosexualidad? Nunio asintió. La heterosexualidad es considerada lo normal allí. Nat hizo una mueca. Eso apesta. Sin embargo, sería genial recibir opciones en lugar de tener una relación comprometida. Es una pena que tu vínculo se rompiera tan tarde y no tuviste la oportunidad de explorar tu verdadera sexualidad sin ese tipo de vínculo. Nunio cuidadosamente evitó los ojos de Nat. Tal vez deberíamos ir a la Tierra juntos, dijo Nat de repente. El corazón de Nunio dio un vuelco, pero se obligó a sacudir la cabeza. De nada servía despertar sus esperanzas. No seas tonto, nadie nos dejaría ir. ¿No crees que no lo intenté? Los viajes a los planetas pre-TTCI están regulados por el Ministerio de Asuntos Intergalácticos. Se pueden hacer excepciones especiales, pero debe haber una muy buena razón, teniendo en cuenta que el Lord Canciller de la rama del Ministerio de Dalumian es Max. Buena suerte al intentar convencerlo de que tienes una buena razón para visitar la Tierra. ¡Rayos! Nat miró a Nunio. ¿No puedes hablar con él? Puede que sea un idiota de alto mando, pero es tu hermano. Nunio hizo una mueca. Había estado evitando a Max tanto como pudo después de su regreso a casa. Max era demasiado observador. Él era un telópata bastante fuerte, y Nunio tenía miedo de que notara el cambio en la telepatía de Nunio, notar que el vínculo de Nunio había desaparecido. Max no lo aprobará si no hay una razón buena y racional, dijo Nunio, así que ni siquiera intenté hablar con él sobre eso, después de que mis padres dijeron que no. Todavía tienes más posibilidades de convencerlo que yo, dijo Nat. Al menos él no te odia. Él tampoco te odia, dijo Nunio de manera poco convincente. En realidad, no estaba seguro de que Max no despreciara a Nat. Definitivamente estaba en su peor comportamiento con Nat. Cierto, dijo Nat con un resoplido. Siempre has sido un mentiroso terrible. Me sorprende que los humanos no sospecharan nada. Supongo que tienes suerte de que no crean en los extraterrestres. Nunio intentó sonreír, pero no pudo. De repente recordó su conversación con Sí sobre alienígenas. Algunos de ellos piensan que hay extraterrestres, pero en realidad no creen que se parezcan a los humanos. Tienen ideas muy extrañas sobre los extraterrestres. Los seres humanos se parecen a nosotros, ¿verdad? ¿Puedo pasar por un humano? Nunio miró a Nat de manera crítica.
sus largos mechones plateados, sus grandes ojos verdes, su nariz recta y su boca ancha. Nat era más alto que el promedio, su cuerpo atlético, pero de alguna manera delicado y elegante también. Fue considerado muy hermoso para los estándares de Dalumián. Nunniu no podía decir que había visto un humano que se parecía a Nat, pero de nuevo solo había visto una pequeña parte de la Tierra. «Creo que sí», dijo Nunniu, «pero no importa, no vamos a la Tierra». Nat sonrió. «¿Quieres apostar?» Nunniu debería haber sabido que no debía apostar con Nat en nada, porque 7 días después, Nat le envió un mensaje que decía: «Prepárate y ven a mi casa a las 10 de la noche. Nos vamos». Nunniu se quedó mirando el mensaje. Su corazón latía en algún lugar de su garganta. Él iba a regresar a la Tierra. Planeta Tierra. ¿Quieres venir conmigo al nuevo pub de Miller? Escuché muy buenas cosas sobre el lugar. No esta noche, Earth, dijo Sí, con los ojos en la pantalla de su ordenador. Tengo trabajo que completar. Mentira, dijo Earth. Sky no pudo alojarte lo suficiente esta mañana. Dijo que estabas adelantado en todos tus plazos. Sí, continuó escribiendo. Estoy ocupado, dijo secamente. Earth dejó escapar un suspiro. Dime que no vas a dormir aquí de nuevo. No duermo aquí. Sucedió un total de 2 veces. Mira, esto no es saludable, hombre, dijo Earth. Primero, te niegas a abandonar tu casa. Ahora lo evitas como una plaga. Sí no dijo nada, manteniendo sus ojos en la pantalla. Hubo un silencio tan largo que comenzó a pensar que Earth se había ido. Han pasado meses, dijo Earth en voz baja. Él no va a volver. Sí, apretó la mandíbula y no dijo nada. Solo acéptalo y sigue adelante. Lo he hecho, dijo Sí, muy uniformemente. Es por eso que estoy aquí trabajando. No estás trabajando, Sí. Estás trabajando hasta más no poder. A fin de año serás inmensamente rico o muerto de agotamiento. No estoy seguro de cuál es más probable en este momento. Earth hizo un sonido de irritación. Olvídate de ese niño. Él se fue, sin decir adiós. Es un pequeño ingrato. ¡Sal!, dijo Sí. Vamos, amigo, sabes que tengo razón. Vete, dijo Sí de nuevo. Debió haber algo feo en su voz, porque Earth se estremeció y se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras él, Sí se recostó en su silla y se pasó una mano por los ojos cansados. Earth tenía razón, estaba trabajando demasiado, pero el trabajo era bueno. El trabajo mantenía su mente ocupada. Sí, se peñiscó el puente de la nariz. Por el amor de Dios, habían pasado casi 2 meses. ¿Cuánto tiempo iba a sentirse como una pequeña basura? Sentirse como basura por alguien que aparentemente no existía. Todavía era difícil creer que todo lo que Nunniu le había dicho era una mentira, pero los hechos no mentían. Nunniu de Alumien no existía. Casi hizo que Sí pensara que Nunniu solo había sido producto de su imaginación, excepto que él no era el único que había visto a Nunniu. Él era real, él había sido real. El pensamiento trajo un dolor familiar a su pecho. A pesar de su ira, todavía no podía descartar la posibilidad de que algo le hubiera pasado a Nunniu. La gente no solo desaparecía, especialmente sin llevarse su pasaporte y sus posesiones. Earth siguió diciéndole que lo dejara ir. Le decía que Nunniu era una pequeña persona desagradecida por irse así. Sí deseaba poder seguir ese consejo, pero el problema era que no podía creerlo por completo. Después de su enojo y dolor inicial, Sí había pensado cuidadosamente en su relación y no podía creer que Nunniu, su sincero, dulce e inocente Nunniu, era en realidad una persona mala. Earth se había burlado cuando Sí le había dicho eso. ¿Sincero? ¿Inocente? Él mintió incluso sobre su nombre. Vamos,
Sé que lo tienes tan mal por él, pero seguramente no puedes ser tan ciego. Era un zorro que fingía ser un conejo, y tú te lo creíste. Tenía razón. Racionalmente sí lo sabía, y racionalmente seguía pensando en la forma en que Nuño le sonreía, en la forma en que se acurrucaba en él, en la forma en la que temblaba bajo su toque, en la forma en que respondía a sus besos, con la boca ansiosa, dulce e inocente. Una persona puede mentir, pero el lenguaje corporal no puede. O simplemente se estaba engañando a sí mismo, probablemente porque ninguna explicación tenía sentido. Sí, incluso consideró la posibilidad de que Nuño se hubiera ido porque se había sentido culpable por engañar a su prometida, pero eso no explicaría el pasaporte falso y ninguna identidad, sin mencionar que Nuño no habría hecho un maldito pastel para él. El pastel aún estaba caliente cuando sí había llegado a casa. Había sido lo más enloquecedor. Literalmente podía oler el champú de Nuño en el aire, como si Nuño nunca hubiera estado allí. Puso los ojos en blanco cada vez que trataba de argumentar que Nuño no podría haberse ido por su propia voluntad. Al menos que haya sido secuestrado por extraterrestres, no hay excusa para él. Deja de ser tan ciego, hombre. Deja de inventar excusas para el pequeño idiota. Olvídate de él. Hay un montón de peces en el mar. ¿Qué rayos? Ya ni siquiera te reconozco. Sí, tenía razón. Tenía que ser realista. Nuño era un mentiroso. Todo lo que había hecho era mentir. Nuño, si su nombre era incluso Nuño, se había ido y no quería que lo encontraran. Tal vez había llegado el momento de seguir adelante.